Amigo, ¿qué pedo los sueños? Güey, sí, por. Está muy tétrico, muy interesante. Tétrico es una palabra muy fuerte. Es algo fuerte, pero cierto, Sí, en algunos casos. En en algunos efecto. casos. Pero hola, amiguitos, los extrañamos. Sí, sí los extrañamos y estamos así de que súper, súper emocionados de volver a traerles entretenimiento y temas controversiales. Claro que sí. Chismecito sabroso. Pero bueno, amigos, antes que nada, disculpen ustedes no haberles entregado un video formal la semana pasada. La semana pasada aquí en México se festejó el Día de la Mamacita, el Día de la Madre, El día de la señora dueña de la casa. la señora que te aventó la chancla y te reventó el cable en la espalda, ¿cómo de que no? Claro que sí, claro que Pero sí. así las amamos y así les bailamos el ratón vaquero. Te amo, mamá. Pues sean todos bienvenidos a Glitter y Glitericaos. Caos. Y pues bueno, Ay. amigos, hoy les traemos un tema súper, súper como interesante. La verdad es que creo que todos nos hemos puesto a pensar como en este tema de, pues, ¿qué son los sueños? ¿Qué pasa cuando sueñas? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿O qué es en realidad? Claro. ¿No? Sí, Ujú. totalmente de acuerdo contigo. Y yo te quería preguntar, ¿tú hiciste tu tarea? Claro que sí, ahora sí me preparé. Claro que sí me preparé. Ay, Dios. Pero bueno, Perdón. entonces, quiero que me digas, ¿qué Ujú. investigaste? ¿Qué fue la tarea que hiciste? Pues mira, me puse a la tarea de investigar de dónde o las diferentes como perspectivas de la explicación de lo que son los sueños, ¿va? Y pues obviamente como la gran mayoría de nosotros debe de saber que pues viene de una perspectiva científica o también viene de una pues perspectiva psicoanalítica también, ¿no? Esotérica, Sí. espiritual, religiosa, ¿no? Hay diferentes regentes que nos hablan de la explicación de los sueños, que es este afán del ser humano realmente de poder entenderse y además de ese descubrimiento del ser, ¿no? De la existencia del ser humano y además también, pues, de entender por qué sueñas. Claro, explicar, eso es lo que iba, el explicar el porqué de los sueños. Ajá. El por qué soñé que mi abuelita mataba a la serpiente que tenía patas y whatever. O como no te ha pasado, por ejemplo, que sueñas que cuidas animalitos chiquitos. No, fíjate. Y luego tú investigas de que así, ¿no? En internet y de repente te sale, Abuela. ajá, o cosas súper random o cosas que realmente Sí. también te pueden hacer un sentido. Y que bueno, a la conclusión de esto vamos a llegar, pero primero vámonos a las perspectivas. Y bueno, tenemos la primera perspectiva que se llama, bueno, no se llama, sino que viene de la ciencia, ¿no? La perspectiva científica de esto es que cuando sueñas, pasa justamente en una parte del sueño, o sea, de cuando estás dormido, pues, ¿no? Que se llama el sueño REM, Ok. ¿no? Que significa Rapid Eye Movement, ¿no? Que es como Ok. cuando estás así, güey, de que dormido y de repente, ¿no? Y tus ojos así a 1000 por hora, ¿no? Entonces ahí esa es una fase del sueño, ¿no? En la que ahí se despierta esa como inconsciencia, vamos a decir, y entonces empiezas a soñar, ¿va? Ok. Pero lo que te explica la ciencia aquí es, bueno, tiene diferentes como definiciones, pero en general es como si fuera una simulación de la vida real ante las amenazas de tu vida. Oh, wow. Como que te prepara, te estás preparando, tu cuerpo te prepara, tu inconsciente te prepara para cualquier tipo de amenaza que puedas llegar a pasar en la vida real. ¿Va? Ok, o sea, tu cerebro dice, papito, agárrate que con esto puedes morir, te voy Uh, a entrenar en tus sueños, uh-huh. date. Exacto, así, así tal cual, ¿no? Nice. Y otra de las explicaciones científicas también decía que los sueños te sirven para consolidar la memoria. Ok. Explico. Contexto. Pues bueno, aquí en esta parte la ciencia dice que los sueños son también reflejos
de las vivencias en tu día, ¿no? Ok. Y entonces esto hace que guardes y vayas guardando todo lo que viviste en tu día, en tus sueños, como que lo recapitula tu cerebro, Ok. ¿no? Y consolida ese recuerdo. Entonces, por eso tú puedes, pues ya tener ese recuerdo y, o sea, ajá, así se consolida. Ok. Entonces, si nos vamos a esa parte científica de la situación, creo que me hace mucho sentido y pues sí, o claro. sea, pues científicamente Sí, está comprobado. tiene el respaldo Ajá, de tiene la un fundamento, ciencia. ¿no? Exacto. Pero bueno, eso no Nice. es todo, esa es la primera perspectiva, la científica. Ustedes pues vayan haciendo como sus conjeturas, ¿no? De todo lo que les vamos a hablar durante este podcast. Claro. Y la siguiente tiene que ver con la psicoanalítica. Nice, eso me interesa. Sí. Bueno, ustedes saben que muy así en el pasado de la historia de la humanidad, existió un gran psicólogo que nos dejó mucha herencia, que algunas de sus teorías fueron después un poco rechazadas por muchos, aceptadas por muchos otros también, pero estoy hablando de Sigmund Freud, Ok. ¿va? Mi Y compa el él, Freud. Mi compa el Freud. el compi Freud, así Freud. Freud. Pero bueno, este vato, Este compa. este compilla, ¿no? Lo que te explicaba es que los sueños, él de hecho desarrolla un libro que se llama La explicación de los sueños o algo así. No les traigo el dato exacto, amigos, disculpen ahí, pero de lo que hablaba realmente es que los sueños son reflejos del inconsciente y de los deseos reprimidos. Oh my Ajá. gosh. O sea, todo lo que siempre deseé, únicamente lo puedo tener en sueños. Ajá, o sea, y de hecho te habla también de la ensoñación y de, por ejemplo, cuando tú estás platicando un sueño, pero realmente pónganse a pensar en algo. Cuando ustedes cuentan un sueño a algún amigo, a tu familiar, etcétera, no, a los compas del trabajo, whatever, eh, cuando tú estás como contando el sueño, realmente no cuentas el sueño como lo soñaste. Entonces tu cerebro lo que empieza a hacer es tratar de como recordarlo y entonces ahí a esa parte como cuando le pones crema a tus tacos, ¿no? Se le llama ensoñación. Ok, ¿Va? De eso te ya, hablaba ya. mucho también Sigmund Freud. Y el ensoñar es como eso que realmente son tus deseos reprimidos y los estás reflejando en tus sueños. Ok. Ajá, ¿no? Y entonces de ahí Wow. llega mi queridísimo amigo y compilla, claro que sí, se llama Carl Jung, que la verdad se me hace que ese vato era acuario. Se me hace que ese vato era acuario porque yo la verdad te voy a decir que en algún momento de mi vida escuché por ahí o leí por ahí que Carl Jung creía de que los aliens y de que también muchísimo en como tema de el alma y esas cosas. Ok. Ajá, entonces estaba como bien loquillo, ya sabes que los acuarios son bien aquí, bien beso a todos los acuarios que me caen muy bien. Beso, mamá. Y entonces, ajá, que son como muy, ya sabes, como muy extremistas, como que pueden ser como bien religiosos o de repente tienen así conspiraciones y sí, son así. Sí. Entonces yo creo que este psicólogo del que les estoy hablando, Carl Jung, era muy así. Pero bueno, Acuario. él rescata el concepto de Sigmund Freud y lo que dice es que además de que los sueños son un reflejo de tus deseos reprimidos, también lo junta con los arquetipos. Y entonces, ¿qué es esto de los arquetipos, amigos? Ahí les voy a decir que es como, por ejemplo, cuando en tus sueños tú eres el héroe, ¿no? Entonces tú reflejas en tus sueños, además esos como deseos reprimidos, lo que realmente quieres, pues, ser o llevar a cabo en tu vida, ¿no? Y entonces salen como esos arquetipos, como el ser el protagonista de la película, ¿no? El ser el doctor más, como, pues, más chido, ¿no? Sí. De todo el condado, vamos a decir, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, como que él rescata mucho de lo que Sigmund Freud decía, pero además ya le pone un nombre, ya los encasilla en arquetipos, ¿no? De que
soy el héroe, o yo soy el bombero, o el que salvó a miles de personas, soy el policía, ¿no? O sea, como ese tipo de situaciones. O sea, prácticamente Jung llegó y dijo, a ver, tranquilos, Fred no estaba tan malito de su cabeza. Exacto, sí. Mi compa tenía razón en ciertas cosas y da todo esto que dices tú del arquetipo y de todo lo que pues uno siempre quiso, ¿no? Que reprimía de su cabecita. Exacto. Que bueno, si lo ven, o sea, ya como que, porque además la psicología, acuérdate que también es una ciencia. Claro. Entonces, creo que no se pelea una con la otra. E insisto, creo que el hablar de los sueños sí es como un issue como bien existencial, ¿no? Del ser humano, como el tratarse de explicar las cosas, de encontrarle sentido. De encontrarle sentido, claro. Exactamente, sí. Que, pues bueno, creo que eso nos, o sea, explicaría también el por qué no solo quiere haber una explicación en el tema científico, como lo decías tú, y en la psicoanalítica. También o sea, también se busca explicar en el ámbito espiritual y filosófico, que a lo mejor nos puede llegar a hacer más clic a nosotros los seres humanos. Como decías tú, en el pensar en esta fantasía de todo lo que soñé. Correcto. Encontrarle el raciocinio a tu sueño. Ándale. Y esa es, o sea, que en muchas religiones y en muchas partes del mundo se piensa que los sueños son mensajes del más. Me encanta este tema, de verdad, o sea, y creo que es lo más extenso y como que el ser humano tiende muchísimo más a tratar de darle ese tipo de explicación como, vamos a decir, sobrenatural, ¿no? Sin el pensar así con la razón, ¿no? O sea, es como de, es que no debe de significar algo más. Algo. Que eso nos lleva, fíjate, y te voy a contar algo muy padre. Ajá, sí, por favor. Dentro del... Una historia, y nos vamos a ir al tema de la Biblia, amigos, porque de ahí también empieza todo. Ah, claro que sí. Sí. ¿En qué momento se volvió esto muy religioso? ¿De qué estamos hablando? Hay una historia en la Biblia que habla respecto a los sueños, y seguro lo topas, a mi compa el José el Soñador. Uy, claro, ¿cómo no? Ese compa... O sea, así un paréntesis, yo hice esa obra de teatro musical. ¡Wow! Sí. Siempre le he creído. Yo era el hermano, el gay, que se sabía que era gay, pero así, ¿cómo se llama? A voces así, ¿cómo se dice? ¿A leguas? No. Secreta voces, eso es. Era secreta voces. Es que, de verdad, yo pensaba que ese papel me lo habían dado a mí, pues, porque yo era como el más así, Sí. Pero bueno, la primera historia que habla respecto a los sueños, o que toca la Biblia respecto a los sueños, es José el Soñador, amigos. Esa historia yo me la sé de pie a pa porque debo confesar que es mi favorita. Es mi favorita. Esa es como, esa historia, ¿cómo se les dicen? ¿Fábulas o qué son? Es que no es una fábula, no es una fábula porque pues se dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es todo lo que hacía la iglesia antes de que Jesús bajara y dijera yo los salvo a todos, ya a través de mí tienen comunicación con mi Padre, no se preocupen, aquí el sacerdote ya no va a interceder por ustedes. Tú solito lo puedes hacer, ya no necesitas a este compa. Ok. Pero bueno, antes de todo eso, dentro de los sueños de José o de los que José tuvo y el por qué los hermanos lo hicieron a un lado, es porque él decía que tenía sueños premonitorios, amigo. Uy, esos me encantan. Porque él decía que él soñaba que 12 espigas se inclinaban ante él y esas 12 espigas eran sus hermanos. Que de ahí ya después nos vamos a más historia, que nacieron las 12 tribus de bla, bla, bla. Exacto, de ahí salió. Y que el sol y la luna, que eran sus papás, también se inclinaban ante él y pues bueno, lo tiraban de a loco como a todos nos pasa cuando soñamos algo. Sí, porque la historia te cuenta que él sufre mucho y que de repente lo venden sus hermanos, ¿no? Es lo que comentabas. Lo venden, trabajó para Faraón en su casa. Y el Faraón ya era como, o sea, lo contrata como su, compinche. No, era como su brujo, ¿no? De que él podía... Su interpretante se llama. Intérprete. Intérprete de...
Lo siento, amigos. Lo siento, es el ¿Qué calor. acaba de pasar? No lo sé, es el calor. Es el ¿Es calor. el calor? Es el calor, lo siento. Ay, no, sí, qué calorcito, amigos. Tómense algo. No, en este fin de semana, salud. Salud. Claro que sí. Salud. Porque se está haciendo un calor. Pero bueno, ahí es donde... Bien disociado. Sí, Pero sí, lo contrata como su intérprete de los sueños sí. para que le diga si su reino si va a prosperar o no. Ujú. Y después medio lo adopta, creo, algo así. Y lo vuelve jefe Y lo de no sé vuelve, qué. ajá, Sí. y después ya se convierte en el faraón, que es cuando llega a su familia y se inclinan ante él y no lo reconocen, güey. No. No lo reconocen, ajá, y le dicen reconocen. así de que, o sea, él les dice, pues soy yo, el hermano que vendiste, o algo Sí. así. Sí, pero... Está fuerte, estaban fuertes esas historias Pero de la justo, Biblia, fíjense. pero fíjate que justo antes de que, como dices tú, que Faraón lo reconociera, él era un vil esclavo. Sí, sí, sí. Y la esposa de Faraón le tiró el pelo y le decía que me chico. ¡Ah! Y, Pero como José dijo, no, eres la señora de mi patrón. Ay, sí, cierto, es que porque esas... Y ella La dijo, otra. ah, no, papi, aquí mis chicharrones truenan más. Ajá. Y es cuando lo mandan a la cárcel. Ajá, Él sí. interpreta los Sí, sueños. solo porque no se la quiso. Ajá. Él interpreta los sueños de los otros dos reos que estaban en la cárcel. Ajá. Y es cuando al que le va bien, habla bien de él enfrente de Faraón, y es cuando Faraón lo contrata de su intérprete. Right. Pero pues bueno, ahí te das cuenta que desde los inicios de esta sociedad ya se hablaba de sueños. Ya la gente trataba de buscarle un porqué Un a sus significado, sueños. ¿no? Sí, 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 sí. Y eso está padre porque hay otras regiones del mundo donde piensan que los sueños pueden ser puentes a otras realidades. Donde puedes soñar con vidas pasadas, con que puedes tú investigar, pues por así decirse, quién Ajá. fuiste en vidas pasadas. Y eso, mana, híjole, a mí me fascina. Tras. Porque yo he tenido un sueño de vidas pasadas. Me encanta. Vamos a empezar con esa Sí. historia que además Es les voy a chisme. decir que no me la quiso contar porque vamos a ver de qué trata. A ver. Pues resulta y resalta Ajá. que yo soñé que era una señora en la revolución. ¡Guau! Wow, Como ya yo sé. nunca había escuchado algo así. O sea, yo podía sentirme... O sea, pero ¿cómo sabías que estabas en la revolución? ¿En qué revolución? En la Revolución de México, 1910. Oh my God, mi amiga la más historiadora, claro que sí. Pero bueno, en pocas Ajá. palabras, creo que uno siente la edad que tiene conforme vas creciendo. Ay, claro, a mí ya me pesa, amiga, no sabes cuánto. Estoy harta me tienes. Pero Ajá. yo podría ver, o sea, yo me sentía como una señora, ya una señora de casa con sus hijas y ya sabes. Ok. Y yo recuerdo haber estado como que en el fogón de la cocina y había como mucha gente, porque yo volteé a ver la ventana. Ajá. Y en el patio de mi hacienda, amigos, porque yo tuve una hacienda. Ok, wow. Yo podía ver muchos hombres como pues alistando caballos, alistando gente, y yo estaba haciendo los box lunches de mis señores para que se fueran bien comidos. Ok, ok. Y yo recordaba verme así una falda grandota, grandota, así larga, ya sabes, y una blusa blanca. Y entraba una muchacha y me decía, patrona, ya se van a ir. No me acuerdo qué más me comentaba. Y me decían doña Lupita, doña Guillermina, por ahí así. Y yo en mi cabeza decía, a ver, yo me llamo Paula. ¿Te decían Guillermina? Ajá, Guillermina, Lupita, como Güey, que así se una llamaba así. mi abuelita, que en paz descanse, la amo. Y yo decía, o sea, en mi cabeza decía, a ver, yo me llamo Paula. Ajá. Estabas en el cuerpo de otra persona. Ajá, pero pues ya después de eso yo me puse a investigar y en efecto, uno empieza a soñar en el cuerpo de esa otra vida que tuviste. O sea, tu teoría, o sea, es que tú conectaste con un antepasado tuyo. Es que no sé si puede ser antepasado mío. Pues es que yo creo que sí, porque entonces, o sea, porque tú sabías que tú eras Paula, pero estabas dentro del cuerpo de esa persona y tal vez estabas como que
O sea, podríamos decir que tal vez el viaje en el tiempo está conectado a los sueños, ¿no? Es que podría ser, porque por eso a lo mejor dicen que es un puente a vidas pasadas. También creo que la explicación del puente de las vidas pasadas tiene que ver con el hecho de que a través de tus sueños sí te conectas con esas otras partes de ti, Ujú, ¿no? O sea, de dónde vienes, pues, ujú. ¿no? De tu ascendencia, ajá. Y y ya de ahí, o sea, como Pero es que que, siento que vidas pasadas no implica que seas como dentro de tu misma familia, dentro de tu misma línea o árbol genealógico, ajá, ok, porque, y eso a mí es algo que me interesa mucho, porque vidas pasadas pudiste haber sido tú un niño de la India en 1800 y ah, ya, ok, cachito. como tipo reencarnaste. Exacto. No, no, no. A ver, esperen. Estoy confundido. Y después de eso yo entendí y yo me puse a investigar el por qué a veces uno se siente muy familiarizado a ciertas épocas de la humanidad. Cuando tú dices, ay, a mí me hubiera gustado haber crecido en los años 50 Ajá, con las faldas y el rock and roll, y ok. es porque a lo mejor en alguna de tus vidas pasadas viviste esa época. Oh. Bueno, y esta es como la perspectiva espiritual, ¿no? Exacto. Lo que estamos ya definiendo en este momento. Espiritual y filosófica, que pues mucha gente trata de buscarle este sentido a los sueños, de por qué sueño, por qué pasa esto. Ya, ya, ya. Sí, porque dentro de esta teoría espiritual también existe otra regente que te explica o te dice que también es un portal hacia otras realidades Mm. o hacia otros mundos. Eso es lo que pues Ujú. leí. Y entonces creo que esta, amigos, y acuérdense que aquí lo que nosotros intentamos hacer con este video es que tú te identifiques con alguna de estas perspectivas. Y que obviamente, pues cada quien pues va a creer lo que quiere creer, ¿verdad? O sea, obviamente hay gente que es como más lógica, más práctica y pues bueno, lo que esté como comprobado científicamente, Ujú. pues les hace match, ¿no? Claro, claro, a lo mejor gente como nosotros que nos gusta mucho este tema de la espiritualidad, Ajá. que pues a lo mejor a nosotros nos puede hacer un poquito más de match ese lado, ¿no? Claro, y sobre todo porque tú, a base de la experiencia propia, pues dices, o sea, tú sabes lo que te ha pasado. Y ahí les Claro. va. Contexto. Contexto. Bueno, resulta que, o sea, me voy a ir muy, muy atrás en mi pasado, ¿va? Dicen que cuando yo era chiquito veía cosas. Ajá, que yo veía a los muertos o algo así. Así Ay, sí, sí, despídenme. ándale, así, tal cual. Simón, Simón. El muerto aquí, ¿no? Ay, no, no, Dios mío, no. Bueno, el punto es que, entonces yo como que siempre he sido un poco sensible y como muy, como que percibo las cosas Ujú. y a veces pues no hay nada ahí, ¿no? Y a través de mis sueños, recuerdo que cuando yo era chiquito, eh, yo tenía un libro de sueños. Y seguramente debe estar ahí, ¿eh? En alguno de los cajones del closet donde, pues, en la casa de mis padres, ¿no? Debe de estar ese libro muy en el fondo y escondido, porque yo era como muy privado en las cosas que yo soñaba. Y entonces yo anotaba mis sueños desde chiquito. Nice. Ajá. Porque o sea, para mí era como rarísimo el poder despertar. Voy a explicar. Entonces, eh, creo que todos sabemos este concepto de los sueños lúcidos, Sí. ¿no? Que es como cuando piensas que estás, o sea, en corto, a como yo lo entiendo, es que tú piensas que estás ya despierto y de repente te despiertas en el sueño y sigues soñando. Ok. O cuando estás consciente de que estás soñando y puedes manipular tu sueño. Oh my gosh. Ajá. Entonces, a mí me pasaba mucho eso cuando yo era chiquito e incluso hasta la fecha. Digo, actualmente, y creo que cuando vas creciendo, de hecho, te vas como olvidando de esa parte de ti, porque ya hay cosas que te abruman, la sociedad, tu trabajo, ya eres adulto, tienes que ver otras cosas que te distraen de esa Ujú, capacidad de ujú. poder ver, ¿sabes?
Entonces yo llegué al punto de que, y me he dado cuenta que solo cuando estoy demasiado estresado y muy extremadamente cansado, me duermo y ¡pup! Me voy. Me voy, pero me voy a otros mundos, amigos. Oh my Y God. entonces yo empecé a tener, esto es algo que yo platicaba con uno de mis mejores amigos, Manny, besos, besos ahí a Tijuana, bebé, I miss you. Que mi amigo es bien espiritual y todo, así es de que medita y todo, y me ha ayudado Wow. mucho, la verdad. Y entonces hemos platicado mucho de esto, él y yo, y yo le contaba a Manny que tenía yo en mis sueños como lugares recurrentes Ok. que yo reconozco, pero cada vez que sueño con estos lugares, que son diferentes escenarios y en diferentes ocasiones, o sea, no todos pasan en la misma noche, vamos a decir, Sí, sí, sí. perdón, sino que cuando yo sueño con estos lugares yo los reconozco, pero siempre es un escenario diferente. Y tiene que ver, o sea, con el anterior que había soñado y así como que se conectan. Como si yo estuviera viviendo otras vidas en mis sueños, hagan de cuenta, ¿no? Y ahí les voy Ok. a poner un ejemplo. El primero y el más recurrente de cuando era más joven era que yo iba caminando en una calle como de un bosque, así, está un bosque muy así enorme, con grandes pinos y árboles así padrísimo, pero no era un tiempo de frío, o sea, yo podía sentir el calor, pero no el calor que molesta, como el de ahorita, amigos, que Dios mío, Jesucristo, nos estamos muriendo, este, sino más bien como un calor, pues eso, o sea, como tranquilo, como que yo me sentía tranquilo en ese Sí, sueño. como un calor relajante, como No, o sea, dices tú, o sea, sí, tranquilo. tranquilo. Y entonces era como, pues sí, como verano, vamos a decir. Sí. Y entonces yo llegaba y con mi mano hacía así, como cuando pasas tu mano en una reja, Ujú, ¿no? Como en un parque enrejado, pero en este caso no era un parque enrejado, sino que era una gran mansión ujú. como hecha de piedra y así como antigua. Y entonces esta reja que les cuento era como de herrería, ¿no? Así como hechas así, o sea, padrísima. La reja yo la hacía así. Y de repente a lo lejos yo veía un balcón en donde era como una terraza más bien. Ok. Y había un tigre. Un Así, tigre. pero en todo su esplendor y así como de que se estiraba y se acostaba. Bueno, el punto es que yo llegaba a la entrada de la mansión y se abrían las puertas, que eran unas grandes así rejas, ¿no? Y se abrían las puertas y de repente había una fuente. Y esta fuente tenía mucha agua, así abundante, güey, así, tras. ¿Ok? Pasaron los años, amigos, se los juro, años, años. Y de repente, ya más grande, y yo en ese tiempo, o sea, en el primer sueño, cuando soñé por primera vez con este lugar, eso es importante para el contexto, porque yo en ese momento de mi vida me sentía como descubriendo cosas, Ok. descubriendo mi sexualidad, teniendo nuevos amigos, nuevos lugares, no sé, me iba de parranda, no sé qué, ¿sabes? Como que estaba en un lugar de descubrimiento, vamos a decir, Sí. ¿no? Pasan los años, me vuelvo más adulto, estoy pasando por situaciones, pues, digamos, no tan gratas y difíciles, vuelvo a soñar con este lugar, ¿no? Recuerdo que esa noche igual me sentía cansadísimo, me acosté y dije adiós vida, adiós mundo, bye. Y traca, pues me transporté a ese lugar otra vez. Igual, Jesucristo. pero en esta ocasión el escenario era diferente. Era la misma mansión, el mismo bosque, pero todo era gris. Y Ok. estaba frío. Oh my God. Veía, o sea, yo en esta ocasión no hacía hacia la reja, sino que corría, y yo podía ver a través de la reja mientras corría, pero yo estaba buscando a ver la terraza para ver si estaba el tigre, ¿sí? Y Wow. entonces, no veía al tigre, güey. Llego a la puerta, se abre la puerta y la fuente más seca que mi vida sexual.
vamos a omitir esa parte, pero bueno, ajá, súper seca, o sea, nada de agua y todo el ambiente era gris, o sea, como si estuvieras en una película Sí, sí, y sí. todo era gris Sí. y de repente así, o sea, no, ni siquiera nevaba ni nada, pero sí sentía frío, ¿sabes? Ok. Ajá, y ya, ahí no acaba, hay más amigos. El punto es que después pasa el tiempo, igual no sé qué, y digamos que en el momento, en la tercera vez que soñé con este lugar, recuerdo que me estaba yendo bien, pero no tan bien como yo lo quería. O sea, estaba estable, vamos a decir que estaba estable. Estaba no estaba en un prime, pero estaba bien. Y entonces esta vez ya no soñaba con esa escena de correr, ni tocar la reja, ni que se abrían las puertas, ni la fuente, sino que ahora estaba dentro de la mansión, güey. Wow. Y entonces yo dentro de la mansión subía las grandes escaleras, que tú sabes como esas mansiones, güey, que abres las grandes puertas y tienen como dos escaleras. Ajá, y se Y conectan en se el conecta, segundo ajá, piso. entonces yo corría hacia a la escalera derecha y me subía por ahí, y entonces entraba según yo en mi sueño, quería ver al tigre, porque era lo que más Querías confirmar ajá, el quería tigre. confirmar si seguía ahí o Sí. por qué había un tigre, no. Entraba al cuarto, salía a la terraza del cuarto y ahí estaba el tigre. Wow. Sí, y lo podía tocar. Oh my Y gosh. justo cuando lo estaba de que tocando, praca, Despertaste. despertaste. Wow. Desperté. Pero bueno, ese Wow. es uno de mis lugares recurrentes y así he tenido varios como sueños. Por ejemplo, a veces sueño que estoy en Chicago por alguna razón. Yo lo único de Chicago que conozco, amigos, tengo que decir, es el Midway Airport, ¿no? Que nunca salí porque además nos atoramos mi hermano y yo en un viaje que hicimos así. Y nos quedamos de qué horas. Ajá. Y es lo único, o sea, yo no conozco Chicago, o sea, lo conozco de que en las películas, ¿no? Porque es una gran Sí, lo que ciudad. uno ve en... Sí. Ajá, pero sueño que estoy en Chicago y según yo es Chicago, no sé si sea esa ciudad, pero yo en mi cerebro dije que era Chicago y entonces he soñado muchas veces con ese Ricardo que se ve jovial, se ve joven, exitoso, tiene una gran oficina súper moderna y el edificio es muy moderno y todo es como con mucha tecnología, etcétera. Sí. Ajá. Después, ¿qué Wow. otro tengo? O sea, sí tengo varios, versiones de mí. Ujú. Wow, qué loco. Fíjate que Sí. yo recurrente solo tengo un lugar y es una casa grande como combinación de diferentes spots de las casas donde han vivido mis abuelitos maternos, porque pues Ajá. bueno, yo soy más cercana a ese lado de mi familia, ¿no? Sí, Conectamos más. claro. Como tú dices, son escenarios diferentes. Siempre voy acompañada de alguien, Ujú. pero voy en mucha tristeza porque sé que los abuelos ya no están, Mm, porque fallecen. ok. Y tengo que yo encontrar ese spot donde yo me escondía cuando era chiquita y jugaba a las escondidas, Ujú. porque yo lo siento, o sea, en el sueño se siente como mi safe place. Sí, es que también puede ser eso, fíjate. Ujú. No, como que recurres a tus sueños para, como tú lo acabas de decir, o sea, te quedas en un lugar en donde nadie te puede lastimar, Claro, pero ¿no? fíjate que lo muy chistoso de ese sueño es que por más de que yo lo busco después del fallecimiento de mis abuelos, Ujú. no lo encuentro. Wow. O ya no puedo entrar en ese lugar. Oh, wow, Dios, pues ajá, Y sí. en, o sea, en cierto aspecto, si nos ponemos a analizarlo, amigos, Ajá, y como Rich bien lo sabe, soy muy allegada a esa parte de mi familia, sí, y en efecto mis abuelos son un lugar seguro para mí. siempre. Ir a casa de mis abuelitos es sentirme la niña chiquita otra vez y dejarme apapachar y consentir. Y ese sueño a mí me genera mucha tristeza y se me hace el nudo en la garganta incluso de, o sea, recordarlo, Sí. porque es algo que yo no quiero que pase, que pues a final de cuentas la vida tiene que pasar y nadie se salva de la muerte. Ay, es horrible. Es que sí, cuando sueñas que una persona tan importante muere, dice mi mamá que cuando tú sueñas que alguien se muere es porque le estás dando vida. No sé de dónde venga eso, pero me gusta creer en ello, fíjate. Sí. No, yo ahorita que estás mencionando esto,
recuerdo que una vez soñé que mi mamá se moría, güey. Wow. Pero fue tan real el sueño que de verdad nunca han tenido ese tipo de sueños que les conflictúan a tal grado que te despiertas llorando. Oh, los odio, los odio, los odio. Es que, Dios mío, te proyectas, pero de una manera, o sea, siento que sales de tu cuerpo y vuelves a entrar, dude. O Sí. sea, como de, yo recuerdo verme a mí mismo despertando de mi sueño, berreando, dude. O sea, de que estaba llorando y lo primero que fui hice fue ir a ver a mi mamá. Dios, mamá, ¿dónde estás? Y yo ¿Estás llorando bien, así. mamá? Sí. Ajá, no, y mi mamá en la iglesia, ¿no? Mamá en Y yo, misa de mamá, las ¿dónde 7. estás? Ah, ándale. Sí, es como apenas en la semana, ves que me desperté, amigo, soñé muy raro, un sueño muy raro, que Sí, sí, sí. justamente me despertó así muy desesperada, estaba yo llorando. Y me acuerdo que al primero que le escribí fue a Rich y le Ujú. mandé un audio a las 6:35 de la mañana, amigos. O sea, randomly, además sin mucho contexto. Yo así de, ok, Es que yo amiga, seguía, recuerdo que te dije, amiga, relájate, fue un sueño. pero es que, amigos, literal, yo desperté y fue muy... y, o sea, justo la primera y la única persona a la que le dije fuiste tú. Sí, sí, sí. Que te mandé el audio de, güey, odio los sueños, ¿por qué soñé esto? No sé qué más te dije. Simón. Te mandé el audio Y te volviste a dormir seguramente. y me volví a dormir Sí, claro. y ya no volví a soñar nada. Ajá. Pero después de ese segundo sueño que me eché, Ese sueñito. ese sueñito reparador de las 7 de la Claro. mañana, Ajá. fue que te escribí y te dije, es que soñé esto y esto, y fue una desesperación, porque aparte, amigos, yo soñé que me... Cuéntanos el sueño. Cuéntanos, queremos saber bien. Queremos saber quién te quería. Es que, mira, yo recuerdo que estábamos como en casa de mi abuelita de México, Ajá. iba con una persona de acompañante. Ujú. Eso fíjate que siempre me ha generado curiosidad. Muchas veces en mis sueños yo no voy sola, voy acompañada de alguien. Mm. Eso también está curioso. O sea, pero ¿de alguien que conoces o alguien Sí, que es un sí, sí, ente sí. ahí No, de no, tus no. sueños? Siempre ha sido alguien muy conocido o alguien con quien tengo cierta cercanía. Mm. Y de repente, no sé, estuvo muy raro. Salíamos, íbamos, deshacíamos. La verdad es que esa partida no la tengo muy clara. Y de Ujú. repente nos empezaban a perseguir. Como que perseguían a mi hermano. Y pues se sabe que yo soy muy sobreprotectora con mi hermano, amigos. Sí, sí. O sea, mi hermano es de mis personas favoritas en este planeta. Y si algo le pasa a él, amigos, yo no sé qué hago. Yo no sé qué hago, yo me desviviría por mi hermano, esa es la verdad. Pero en el sueño yo intentaba como de seguir a mi hermano y decirles que qué está pasando, por qué te siguen, por qué... Y yo nada más escucho el estruendo de la amigos, y puedo sentir cómo me ardió esto de aquí. Es que también, o sea, es que tu sueño como reconoce cosas de la vida real, no, aunque tú no hayas vivido un disparo, pero te das una idea por todo lo que está Claro, todas las construido ya historias en que tu ves en la cerebro, tele, ajá, la claro, televisión, de que las redes sociales, las noticias, sí, o ves una serie de televisión que se trate de eso y todo se te queda, ¿no? Entonces, claro que tu cerebro, y lo que hace tu cerebro es como empezar a crear esa historia, sí, ¿no? Para darle un sentido, para que sea como una narrativa coherente, sí, ¿no? sí, 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 y yo sentía aquí el ardor y yo podía sentir húmedo y me dolía y yo sentía así la sangre escurriendo, pero era mi desesperación porque yo sentía que mi hermano seguía en peligro. Dios mío. Entonces yo empezaba a Y tú, llorar, oh, oh. yo Ah, empezaba a llorar entre el dolor y la frustración de es que no sé si mi hermano está bien y fue cuando me desperté toda alterada y que claro. te mandé el audio, los odio, los sueños, ¿por qué? No sé Ah, qué. sí, estaba muy Ay, desesperada mi no. amiga. Yo dije, mejor que se le baje y me cuenta Es que después. sí, o sea, son de esos sueños, amigos, No, que pero qué dices, wow, impresión. wow. Que eso también es chistoso, ¿no? Como hay temporadas donde sueñas más seguido Ujú. y hay temporadas donde no sueñas. Lo que pasa es que creo que tu cerebro está distraído en otras cosas o está haciendo otras cosas mientras tú estás como durmiendo. ¿O no te ha pasado, por ejemplo, que te duermes y de repente te despiertas y ya es de Ujú, día? sí. ¿Nunca te ha pasado eso? Sí, que se va el tiempo.
Ajá, pero tú no lo sientes. No. O sea, que de repente, o sea, cerraste los ojos, los abriste y ya te despertaste. ¿Nunca te ha Sí, pasado? sí. Es Es horrible. horrible. Siente que, o sea, es horrible sentir que el tiempo se fue así. Ajá, pero alguien me dijo que de hecho es cuando tú realmente descansaste. Que por eso Wow. y de hecho te despiertas con energía. Sí, sí, sí. Ajá, Wow. Fíjate que yo también sí, había escuchado una teoría respecto a esto, ajá, que que técnicamente todos soñamos, pero cuando te despiertas y no recuerdas el sueño, ajá. es porque justamente regresando a esto de vidas pasadas y de ciertos karmas que puedes llegar a entender o a solucionar en sueños, es porque no tenías nada que solucionar. Ujú. Y cuando te despiertas y lo recuerdas, es porque hubo un aprendizaje de ese sueño. Mm. Y regresamos a lo que decías de que tu cerebro te entrena para. Sí, a ver, llevamos todo esto, ¿no? Es una simulación. Tu cerebro actúa para que tus neuronas, esos como impulsos eléctricos que tienes durante el sueño, eh, mimeticen o consoliden la memoria y además te den una narrativa coherente Claro. de todos tus recuerdos del día, Ujú. ¿no? Y pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro, cierto aprendizaje que, o sea, es que todo se conecta, amigos, todo se conecta. Claro, yo creo que eso es lo que deberíamos aprender, o sea, o lo que estamos como tratando de concluir en este caso, de una perspectiva no se pelea con la otra porque tienen Ujú. que ver, Claro. ¿no? Como que todas conectan un concepto dentro de lo mismo. Ujú. Y creo que esto pasa muchísimo cuando realmente no sabes qué es o cómo Sí, explicarlo, ¿no? claro. Que Ajá. fíjate que justamente hablando de sueños, no sé si has visto esta película de Inception Me encanta esa con película. Leo DiCaprio. Yo utilizaba mucho esa palabra antes. Inception, sí, se Inception sabe, time, se se sabe. sabe. Inception time. ¿Y sabes qué? Yo me identifiqué muchísimo con esa película por la parte de la chica esta que es la arquitecta, la que empieza a Uh, crear como el mundo la en que el ahora es, sueño. quien ahora es Elliot Page, ¿no? Ah, ella, él, Él, perdón. ya es él. Él, Ujú. Elliot, ajá. Elliot Page. Sí, Sí, muy guapo. que aparte de estos chicos le decían, no sueñes o no crees cosas del mundo de afuera, del mundo real, porque Ajá, te puedes perder aquí y te puedes quedar aquí. correcto, correcto. Y a mí me gusta wow, esto me gusta cuando van a la India a contratar al vato que les da los sedantes para dormir, Simón. que bajan a su sótano y Uh, hay un chorro de gente dormida ujú. y el enfermero slash viejito, Ajá. Leo DiCaprio le pregunta, ¿y por qué vienen a dormir aquí? Y el viejito le dice, no vienen a dormir, vienen a vivir su vida. Simón. Está Porque, cañón, y es que por eso yo me identifiqué mucho, porque es como lo que te estaba contando, o sea, sí tengo de verdad diferentes escenarios en mis sueños a los que regreso, güey. uh-huh, O sea, por ejemplo, hay uno en el que estoy como en una playa y mi hermano, el mayor y yo vivimos en un edificio como, pues no moderno, pero tampoco tan viejo, y uh-huh, entonces yo estoy en mi cuarto y él llega y me dice, ¿ya estás listo? Y me toca la puerta así todo desesperado y yo, no, 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 todavía no, y yo arreglándome, uh-huh, como que teníamos un evento o algo así, y en mi cuarto pasa un árbol por mi cuarto y hay un gran domo uh-huh. donde sale el árbol por alguna razón. Entonces yo me asomo y puedo ver el mar, pero el mar no está bravo ni está como moviéndose, o sea, el mar es así. Tranquilo. Ajá, o sea, no sé si tranquilo o por qué no se mueve, amigos. A mí me causa algún conflicto eso, o sea, porque además yo tengo cierto como issue con el mar y de las cosas del mar, amigos. Ya hablaremos de eso después. Sí, sí. Pero bueno, el punto es que de repente ya bajaba y estaba uno de mis crushs. Y entonces él me decía, ya vamos, ya nos está esperando a tu hermano, ¿no? No sé qué. Yo, sí, sí, sí. Entonces yo cerraba como el edificio, porque era nuestro edificio y ahí vivíamos mi hermano y yo y pues este güey, ¿no? Ajá. Y Sí. entonces, a un lado justamente teníamos un bar y nosotros éramos los dueños, o sea, ajá, en el sueño éramos los dueños de ese bar y Uh-huh. hacíamos como concursos de bandas de rock. Y mi hermano Nice. era el presentador y era como el manager, el que movía todo.
Yo era más como de las relaciones públicas y de buscar talentos y no sé qué. Y, o sea, ya vivíamos una vida hermosa, güey. Claro. Así. Y entonces recurrentemente regreso a ese lugar con mi hermano. Ok, Así, cañón, nice. llego, regreso y así, ¿no? Y, ajá. Y a veces él está, a veces no está, a veces está el otro güey, a veces él no está, yo estoy solo, pero Pero siempre es con tu pero ahí hermano y está. esto. Ajá. Ok, Sí, sí, sí. wow. Fíjate que, digo, ya para Perdón. cerrar aquí, justo lo Ajá. que decíamos de Inception y se conecta con una teoría que tú me contabas respecto al castillo vagabundo, ¡Ay, amo! Sí, 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 sí. que ella empieza siendo viejita y pues bueno, termina siendo joven. Y tú Ajá, me, pero acuérdate que ahí es porque le echa la maldición, la maldita bruja está. sí, pero en tu teoría me contaste que porque en los sueños uno se empieza a ver más joven y conforme, digo, más viejo y conforme vas despertando te vas haciendo más Así es, joven. cuando tú sueñas o cuando tú estás en un lugar de calma entera, tú rejuveneces. Wow. Y creo que ese concepto, de hecho, lo ha de haber investigado este director, ¿no? De El Castillo Vagabundo, que es una de mis películas favoritas, de hecho, de toda la vida, amigos. Wow, si no la han visto, véanla. Es muy buena. Porque sí, ella duerme y entonces el mago Hole se acerca a ella y se le queda viendo así como de, ¿y esta quién es, no? Y ve que es ella, o sea, que es una mujer joven, ¿no? No es la viejita esa que contratan para limpiar el castillo. Sí, Ajá. y justo por ejemplo en Inception ellos Spoiler cuentan, alert. en Inception ves que ellos dicen que el tiempo pasa diferente en los sueños Ajá. y que cada minuto creo que es una hora. Ah, Cada sí. minuto aquí Te afuera manejan es mucho lo una del hora. tiempo. Sí. Sí, es Y cierto. que si tú pasas cierto tiempo dormido puedes incluso hasta pasar, y ves que Leo DiCaprio en su historia con su señora se Sí. quedan en un sueño hasta hacerse viejitos. Hasta hacerse Y que la viejitos. única manera de despertarte es matándote. Y es Simón. cuando él le inyecta esta idea y el Inception a su esposa de que es que solo te puedes despertar muriéndote y la señora se vuelve loca. Sí. Y eso también nos explica el por qué un golpe tan fuerte en el sueño, un balazo como el mío, Te despierta. te dice ya. Y es Alerta, alerta, alerta. regresamos donde tu cerebro te dice esto está mal, despiértate, te me vas a morir. Sí, Simón. Y te despierta y eso es cuando Que es despiertas como de también lo te brinco. explica, ¿no? La sensación de que te vas a caer es la que también Sí, te trae otra vez te de vuelta, despierta. ¿no? Que, Ajá. que fíjate, no sé si, justamente hablando de los sueños y de estos sueños como a veces están vividos y que nos despiertan, Sí. está esta parte horrible del sueño, amigo, que coloquialmente se le conoce como se me subió el muerto. Amo esa parte. Y que científicamente se conoce como parálisis del sueño, Ajá. donde sigues entre dormido y despierto, como que tu cerebro está en el limbo. Así como de que, a ver, ¿nos vamos a dormir o no? O está muy activo tu cerebro y entonces, pero tú estás muy cansado, perdón, y entonces así, ¿no? Sí, 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 sí. Uh-huh. Y donde empiezan a ver estas pequeñas alucinaciones que mucha gente dice que se te subió el muerto y empiezas a ver fantasmas y demonios. Y... ¡Ah! Güey, espérate, es que sí tienes toda la razón. La verdad es que una vez leí por ahí en esta red social Ajá. que era como una imagen de un como ente maligno, ¿no? Y era un niñito que estaba dormido, pero que ya se lo estaba chupando como ente así, Ajá. y te hablaba de la parálisis del sueño, ¿va? Sí. Efectivamente es esta parte en la que tu cerebro sigue un poco más activo que dormido, pero tú físicamente también ya estás como, o sea, Ajá, exhausted, tu cuerpo ¿no? está cansado, está dormido, entre comillas, pero tu cerebro es el que dice, no, papi, aquí seguimos A ver, órale. Y tú, trabajándole. bueno, te voy a contar una anécdota muy chistosa. A mí me pasaba muchísimo cuando era adolescente, ¿no? Yo compartía el cuarto con mi otro hermano, el menor, ¿no? Este... Es que me acuerdo como me lo cuenta. Ay, no, yo lo amo. Es que es muy, muy cagado, mi hermano. Y entonces, pues yo le decía, ¿no? Así de que, güey, es que porfa, o sea, si tú ves que me está pasando, pues despiértame, güey. O sea, porque o sea, yo te estoy gritando, ¿no? Desde adentro quiero Sí. gritar. Y entonces me cuenta él que sí, efectivamente, yo recuerdo que yo me dormí con mis manos así. O sea, por este tipo, nunca lo hagan, amigos. Esto lo que va a hacer es que te va a dar, no, o sea, neta, te va a hacer presión, no vas a poder respirar bien y entonces por eso, o sea,
te puede dar ese La tipo de parálisis. parálisis, exacto, Ujú. la puedes propensar, vamos a decir. Entonces yo no sé por qué razón me quedé así, pero además boca abajo, entonces estaba metiendo Ay, más no, presión. no. Entonces mi hermano que por afuera, ¿no? O sea, Ajá. que yo me veía así, o sea, de que tú estás en el sueño y tú estás gritando, güey, tú estás gritándole de, güey, despiértame, y no me despertaba. Pero, perdón, me exalté un poco. Y entonces dice que yo estaba así, así, ¿no? Y entonces, ya, o sea, como que me despertó y yo así, como de, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no podía despertar, güey. Porque aparte es No sé horrible qué. esos sueños donde tú sueñas que estás haciendo esta expresión de gritar y te sientes mudo y Ay, no sí, qué puedes. impotencia. Sí, es muy desesperante, Es muy güey. desesperante. Pero fíjate que justamente dentro de esta investigación que estábamos haciendo de la parálisis del sueño, Ajá. yo también encontré, e incluso vi un video de otro podcast que me gusta, Ujú. donde esta chica decía que parte de parálisis del sueño te ayuda a este famosísimo viaje astral. Wow. Que Ok. por eso cuando tienes esta parálisis del sueño, muchas veces la gente se puede ver desde afuera y es cuando intentas gritar para que te despierten, Simón. pero Ay, no regrésenme a mi puedes. cuerpo. Claro, ¿y a ti te ha pasado este tema del viaje astral que le Sí, dicen? sí. De hecho, durante todo lo que llevo de vida, vamos a decir, me ha pasado 2 veces nada más. Una fue de chiquito y Ujú. otra fue más grande. Ok. Ajá. Pero para entrar en este tema del viaje astral, el viaje astral lo que se dice que es el desprendimiento del alma o del cuerpo astral, que pues viene Ujú. siendo tu Tu alma, alma, claro. no del cuerpo físico, ¿no? De hecho, se dice que, no se dice, o sea, la gente que lo ha vivido comprueba o te comentan que están conscientes mientras pueden ver su cuerpo ahí en Wow. reposo o dormido, ¿no? Y esto es algo que sí, yo me acuerdo, o sea, a mí me pasó, me acuerdo que a uno de mis compañeros en la prepa también le pasó y nos contó y fue algo muy extraordinario para él porque él nunca había experimentado eso, pero llegó a tener la capacidad de hacerlo también. No es algo que de hecho puedas hacer como a voluntad, ¿sabes? O sea, Ujú. no es como que lo puedas controlar, no es un superpoder, dude. En realidad, realmente no se tiene una explicación clara, Sí. no, pero desde la perspectiva psicológica, lo que te dicen es que es como un sueño lúcido extremo, ¿no? Que Ok. o puede, o también les dicen una alucinación, pues altamente disociativa. ¿Sabes? O sea, que estás alucinando, ¿no? Ok. Que ahí viene el tema que estábamos comentando también de cuando tienes mucha fiebre, que de repente ya está demasiado caliente Wow, sí. tu cuerpo y de repente tú sí, ya te estás yendo, güey, ya te estás yendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo, o sea, voy a llegar a esos dos ejemplos, pero te voy a poner el ejemplo primero del viaje astral que yo tuve. Este fue durante la pandemia. O sea, reciente. Pues más o menos reciente, o sea, bueno, Bueno, ¿cuándo fue hace la 5 años. pandemia? Fue en el segundo año de la pandemia. Hace 4 años. Sí, no manches, neta. Sí. Pues sí, yo vivía con unos roomies, que les mando también un beso a mis roomies, que los amo y los adoro. Y nosotros empezamos a trabajar desde casa, ¿no? Obviamente, porque pues no podíamos salir, entonces Pandemia. pues gracias a Dios, nosotros no nos quedamos sin trabajo, ¿no? Pero el trabajo para mí se volvía un poco más estresante cada vez, güey. Ok. ¿Sabes? O sea, como que el lugar donde yo estaba trabajando durante la pandemia sí me gustaba y le tenía cierto cariño y todo, pero al final también pues me estaba estresando porque además, pues ya el puesto en el que yo, en el que yo estaba como muy, pues pesado, no en el sentido laboral, sino como en el sentido de la convivencia, vamos a decir. Ok. Eso es importante para el contexto, porque recuerdo que el día que yo me desprendí, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo estaba pues extremadamente cansado, era una tarde lluviosa, ¿no? Normalmente yo tenía abierta la puerta de la terraza porque mi cuarto tenía una como terracita y yo podía abrir así la puerta y pues Ujú. así entraba
porque era verano y ya sabes que en verano, aunque llueva, hace calor, ¿no? Sí. Y a mí me gustaba como escuchar la lluvia, quedarme dormido y pues ya no pasaba nada, ¿no? Y todo rico. Güey, de repente me quedo dormido, ¿no? O sea, ahí viene un Rich dormido. Porque sí ronco, y ronco muy cabrón, amigos. Tú también. Pero bueno, y entonces, yo creo que roncas más cuando estás como muy, muy cansado, Sí, eso sí ¿sabes? está bien. O cuando llegas muy, muy pedo a tu casa. No lo hagan. Pero bueno, el punto es que de repente, cuando yo abría los ojos, güey, yo estaba arriba. No manches. Sí, te lo juro, güey. O sea, o sea, yo estaba arriba de mi cuerpo y no, o sea, no a una distancia hacia arriba de que nariz con nariz. O sea, no, yo ya estaba en el techo Ok. y me podía ver ahí, hacia abajo. Ujú, Y yo sí, como que empezaba a hacer esto ujú. de, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué está pasando esto? Y me empezaba a friquear muchísimo y no sabía cómo regreso, no sé si estaba soñando, ¿sabes? Entonces ahí sí viene la parte de que eres consciente de que estás Fuera, afuera, claro. ¿sabes? Ajá, o sea, está rarísimo sentir eso, de verdad, es muy raro. Hasta que de repente, de mi misma frustración, yo creo que algo se activó en mi cerebro o algo como que hizo match en mi cerebro de, güey, despierta, Sí. ¿no? Y entonces recuerdo que así justamente cuando pasó esto, es que ni lo puedo explicar. Eh, Pasa como snap mental de la frustración, ¿no? Y ¡fum! Y regreso así de golpe. ¡pum! O sea, como que me pegué en mi cara con mi Ok, cara sí, sí, sí. y en ese justo momento me desperté. Wow. Ajá. Y dije, Wow, wow. ¿qué demonios acaba de pasar? Fue la segunda vez que me pasó, la primera vez fue de chiquito. Perdón. Si quieren que les cuente cómo pasó cuando yo era chiquito, déjenlo en los comentarios. Y cuando la segunda vez que me pasó dije, ya no me había pasado esto. Ya no me había pasado esto, ¿por qué? Y entonces empecé a buscarle una explicación en mi cerebro, en mi vida, en el momento en el que yo estaba, porque además yo soy muy así de analítico en ese sentido, Claro. tengo que encontrarle una explicación, me puse a investigar, me puse a leer, no encontraba nada que me satisfaciera. ¿Sí se Sí. dice así? Ajá. Y es que ya no sabemos hablar, amigos, perdón. Y y pues nada, o sea, me quedé con la idea de, pues bueno, o sea, igual tienes otro tipo de capacidad y está bien, y Claro. ya, o sea, simplemente lo acepté y dije, ok, ya, ¿no? Y ya no me ha pasado, ¿no? Sigo Sí. teniendo sueños lúcidos, Ok. ¿no? De eso que estás soñando y te despiertas y sigues en el sueño y de repente te quieres despertar y no te Y puedes no puedes, despertar, ajá. claro. Sigo teniendo ese tipo de sueños, pero ya no me ha pasado eso Este de desprendimiento ese que se le dice. desprendimiento. Ajá. Entonces es como Wow. como dice la psicología, ¿no? Es como una alucinación Una alucinación. disociativa. Yo creo que se estaba como en un punto de muchísimo estrés, de muchísimo cansancio, en el que mi mente se disoció, se expandió muchísimo, se Sí. estiró, vamos a Sí, sí, decir, sí. y de repente de tanto estirarse, dos Ricardos, Oh, dos por Dios, ¿qué vamos a Rich. hacer con dos Rich? Ay, me amas. Sí, yo te amo. Pero, ajá, así, esa fue Pero mi qué experiencia. loco. Ay, no. Fíjate que hablando de esto y regresándonos al tema de los sueños de fiebre, Sí. solo una vez he tenido un sueño como muy loquísimo y yo digo muy fumado, o sea, parecía como si hubiera metido un hongo, un cuadro, algo, Ajá, ok, ok. porque, amigos, hace muchos años se estrenó Charlie y la fábrica de chocolates con Ay, Johnny no, Depp. ay, no, no me gusta esa película. Bueno, yo amaba esa película, amigos. O sea, yo la ponían y yo bailaba enfrente de la tele con los Umpalumpas. A ese punto, amigos. O sea, a ese Sí, te punto llegó mi imagino. fanatismo. Anyways, Ajá, hubo una ocasión que yo me enfermé muy, muy fuerte. Creo que estábamos aquí en Puebla. ajá. Ay, no, amiga. ¡Qué oso! Yo me quedé dormida, obviamente, por la fiebre, amigos. La fiebre Ay, no, es que qué feo, sí, te qué feo se tira, te siente. cansa, te da mucho sueño y lo único que haces es tomarte tu pastillita
y a mimir. Yo me acuerdo que me acosté a dormir y justamente sentí como si me hicieran así. Ujú. Y me desperté. Ay, no. Pero mi cama, amigos, estaba en medio de la fábrica de Willy Wonka. No, no, no. Y todo se Wow. veía muy brilloso y muy colorido. Y yo lograba Wow, sí que escuchar, te impactó ese pedo. yo lograba escuchar las canciones de los Oompa Loompas. Simón. Y o sea, Espera, ¿cómo era la cancioncita de la Zumba? Porque sí me acuerdo de esa es que película. está o sea, en la película con Johnny Depp Estaba cagado. cantan cuando el niño se ahoga en el chocolate. Simón. Augustus Gloop, Augustus Gloop, turu, turu, turu. O sea, ese tipo de Ah, cancioncitas, así, ¿no? Simón, Simón. Y de repente, por alguna extraña razón, yo era un Oompa Loompa más. Dios. Amigo, ¿con ese tamaño cómo ves en un fucking Oompa Loompa? Ay, bueno, o sea, tampoco es como que el vato, ese actor que hizo el Umpa Lumpa, o sea, de ese Es un tamañito. actor chaparrito. Pero bueno, de ¿Qué? este tamañito no. Pero el actor sí tiene enanismo. No te creo. Sí, pero bueno, aquí el Creo que punto, sí. amigos, Ay, sí. es que yo podía meter mis manos al chocolate y hacerle así. Y yo volteaba con los umpalumpas y les decía, wow, esto es maravilloso. O sea, amigos, yo ya no sabía si era la fiebre, si era el chocho, Claro. no sé qué pasó. Yo puedo No, no, decirte no. que desperté de ese sueño, obviamente sintiéndome mejor y con la cruda de la fiebre, Ándale, de que pero cuando bien, sudas todo, ¿no? sí, Que al otro día te sientes súper bien. ajá. Ajá. Y muy contenta y muy feliz por haber soñado que yo era un palompa más de la fábrica de chocolates de Willy Qué Wonka. horror esos sueños de fiebre, Luz. De verdad, A mí wow. o sea, me sacó mucho de onda. Oye, pero tengo una pregunta, o sea, y los que estaban por fuera del escenario, o sea, que tú estabas en tu debraye así cañón, pero tus familiares, tu mamá, ¿cómo, o sea, te dijo cómo te veías? No, ahí te va. Mi Ajá, mamá, mamacita, te amo con todo mi corazón y yo sé que eres una muy buena madre e hiciste lo que pudiste con lo que tuviste. ajá. Pero ya más grandes, cuando decíamos, me siento mal, tengo fiebre, mi mamá nos daba el chocho y nos metía a la cama. Ujú. Ya si escuchaba que pasaba mucho tiempo y no reaccionábamos, era cuando subía y decía, ¿estás bien? No, ok. Pero pues después del chocho nos dejaba dormir, esa es la verdad. Ah, ok, ok. Yo recuerdo, ahí te va, igual, yo no sé por qué a mí me daba mucha fiebre, o sea, de bebé. Ok. Bueno, no de bebé, pero así como, o sea, me daba mucha fiebre cuando era más joven, ¿no? Yo todavía vivía con mis papás, estábamos todos juntos todavía, ¿no? En casa de mis papás y así. Y me enfermé muy gacho, pero así muy feo, amigos, de verdad. O sea, dice mi mamá que ella pensó que yo ya me le iba. Guau, a ese punto. Ajá, porque, pero que al mismo tiempo estaba bien cagado, güey. Ya les va, amigos. Pues vean, eh, dice que yo estaba pues muy enfermo y no estaba consciente. Entonces Ujú. que yo obviamente también me dormí, ¿no? O bueno, me dormí, pero yo estaba soñando que yo era como el señor elástico, güey, de los Cuatro Fantásticos. Y yo me estiraba así, sí, y llegaba así, pero me estiraba, o sea, neta me estiraba hacia el infinito, o sea, de verdad, recuerdo mucho la sensación de poder verme así estirado, ¡wow! Y así, ¿no? Y entonces dice mi mamá por fuera, ¿no? Que yo me estaba cagando de la risa, güey. Pero así, ja, 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 ja. Y que mi mamá, pues, se espantó muchísimo porque ay, también, besos a mi madre, porque de verdad, Besito, señora, la queremos. sí, o sea, no, dice que se espantó porque dijo, Dios mío, no se le baja la fiebre que hago. Me ponían compresas de agua fría, de que ya no se me bajaba, me tomaba la temperatura cada rato, ya no sabía qué hacer mi mamá, Ujú. ¿no? Y se espantó bien feo mi Ay, mamá. pobrecita de tu Sí, hasta que de mamá. repente ya me dejé de cagar de risa, güey, y dijo, bueno, ya está bien, a ver, ya se le está bajando, ay, qué bueno. Y así, güey. Ay, no. Ujú. Ay, no, qué feo. Sí, sí, horrible, horrible, horrible.
Pero, ay, no, qué loco está esto de los sueños, amigo. Creo que es todo un mundo por explorar. Sí. Es todo un mundo que tiene todavía mucha investigación, amigos. Quiero que sepan que todas estas opiniones, digo, hubo muchos datos que investigamos, pero pues todas nuestras opiniones es de nosotros y nada más de nosotros. De lo que creemos y de lo que consideramos. Así como cada quien tiene su opinión, esto es lo que nosotros opinamos, no es que digamos esto es y así tiene que Esto ser. es la ley, esto es lo que debes de creer. No. Sí, no. O sea, y nos gustaría también que nos dijeran en los comentarios si ustedes han pasado por esto, qué han vivido. Y yo te quiero preguntar algo, Rich. A ver. Con todo esto de los sueños, ¿tú Ujú. con qué parte te quedas? Yo creo que con la parte... Es que todas me gustan. Ay, sí, a mí me gusta mucho todo esto. Pero creo que sí, con la parte espiritual y como esa parte como más esotérica del asunto y Sí, de los otros mundos, porque además lo he vivido, ¿sabes? O sea, claro. siento que esa es la explicación que más me hace ¿Match? apaciguar, Ok, ¿no? Como esa necesidad de creer en algo, ¿no? De lo que son o no claro. son. Y además me gusta porque es un poco cansado el estar soñando todo el tiempo que eres otra persona o que eres tú en otros mundos, Ah, ¿no? sí. Pero no siempre sueño eso, ¿sabes? También Ujú. pues están las pesadillas, ¿no? Ay, las pesadillas. Que ya no te conté esa parte, pero bueno, así en corto, así un paréntesis, yo sí soñé una vez que cuidaba conejitos, chiquitos bebés. Y entonces lo busqué, ¿no? En internet y decía que yo estaba preocupado y que por eso estaba, pues como cuidando cosas, Animalitos. animalitos. Wow, yo nunca he soñado con animales, Ajá. fíjate. Yo sí sueño con animalitos. Siempre es con personas o con entes. Oh, wow. Creo que todo tiene una interpretación, eso Claro, sí. Creo que sí es un reflejo de algo que viviste, algo que tal vez ya no recuerdas y tu cerebro te está tratando de recordar. Creo claro, que es algo que se conecta con tus vidas pasadas. Creo que también tiene que ver con estos otros portales a otras realidades, a otra realidad que tal vez tú quieres construir, como lo decía Carl Jung, el complejo del protagonista, del que es ser claro, el héroe, ¿no? Que conecta mucho con ese como inconsciente de lo que está atrás de lo que no ves, ¿no? Tu sí, inconsciente siempre va a popear más como claro, en ese reino de los sueños, sí. ¿no? Entonces, algo que me decían cuando era chiquito también era, salúdame a Morfeo, ¿no? Que es como el dios de los sueños. Sí, tienes que ir algo de los sueños. Ajá. Y entonces, pues nada más salúdenlo y díganle, oigan, oye, quiero soñar bien hoy, quiero soñar algo cool, ¿no? Sí, sí, sí. Y cualquier cosa que ustedes crean y que lo que les haga match siempre es para ti, para hacerte Claro. sentir mejor. Entonces, creo que yo me quedo con eso. Y mi recomendación es siempre tener como esa apertura a entender tus sueños y no tenerles miedo, Ujú. ¿no? Porque tus sueños tal vez están diciendo algo Claro. de ti. De hecho, eres tú hablándote a ti mismo, A ti ¿no? mismo. Exacto, eso es lo que yo creo. Muy bien, interesante. Yo también me quedo con el lado espiritual, esa es la verdad. A mí también me genera mucha paz entender, digo, no descarto el tema científico porque pues por algo está ahí, Claro, pero regresamos a lo mismo, a mí me genera paz y tranquilidad el tema espiritual. sí, Así como tú dices que sueñas muy recurrente con los animalitos y ciertos lugares, sí. yo sueño muchas Yo, Blancanieves. experiencias. No, porque cancelada. Cancelada Blancanieves. Pero bueno. Este, yo sueño mucho con familiares que ya no están, Ujú. sobre todo dos familiares que pues por lo menos tuve mucha cercanía. Una hermana, la primera hermana de mi papá, que pues bueno, lamentablemente falleció muy chica, Lo siento mucho. y mi abuelito Germán, el papá de mi papá. Ujú. Siempre sueño con ellos y justamente siempre son como advertencias, consejos, como que me llevan por un Cool. camino. Entonces yo también me quedo con lo espiritual, a mí es lo que me da paz, me gusta, le hace clic a mi cerebro y porque me gusta sentirme muy espiritual. Entonces, pues sí, amigos, Bruji, bruji. como decía Rich, con lo que ustedes se sientan cómodos, con lo que a ustedes su cerebro le haga clic, le haga match. Eh, Creo que siempre regresamos al mismo punto. Tengan a su pequeña tribu, a su gente de confianza para contar estos sueños.
porque a veces los sueños también tienen que ser desahogados, amigo. Ah, claro, claro que Porque sí. muchas veces hay sueños donde uno dice, no me lo puedo quedar. Te lo tengo que Necesito contar. saber qué piensa mi amiga de esto. Sí, claro que sí. Claro que sí, menos los que son húmedos. No, no es cierto. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. También, pues, pueden comentarnos, perdón, pues, temas que quieran que traigamos a esta mesa de glitter y caos, porque mucho brillito y mucho caos. Y pues nada, espero que les haya gustado y que se lleven lo mejor. No olviden darle like, comentar y activar notificaciones. Campanita. Y pues nada, tampoco se olviden seguirnos en todas nuestras redes. TikTok, Instagram, YouTube. Hemos estado subiendo todas nuestras pequeñas grandes aventuras ahí en Instagram, ahí en TikTok, Y sí, para que nos vayan siguiendo. así es. Vayan a ver el último reel que les subimos de Damita Cosmopolita. Y pues nada, hace 8 días no los dejamos solos, les dejamos nuestra pequeña gran experiencia respecto a nuestra Sí. perforación, amigos. Como Rich dijo, no olviden suscribirse para estar al pendiente de nuestro siguiente video. Y pues muchas gracias por acompañarnos este día de hoy, este bello domingo de chismecito, amigos. Los amamos. Y recuerden, somos un caos, pero juntos ¡Brillamos! brillamos. Bye. Los amo.